Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer saludarles en esta tarde y quisiera darles la bienvenida a cada uno de ustedes que son miembros de la Iglesia Bíblica Dios Soberano, pero también queremos darle la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen por medio de las redes, por medio de YouTube. Que el Señor los bendiga, sean también ustedes todos bienvenidos a nuestro culto dominical. Quisiera compartir un texto con ustedes y poder también dar de ahí de paso rápidamente a dar paso a nuestro culto. Acompáñenme en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, dice lo siguiente, dice: Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque porque no le conoció a él, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Verso 3 dice: Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Queremos darle gracias a Dios por este pasaje hermoso. Y para continuación, hermanos, primeramente presentarles en breves palabras. Tenemos un invitado especial, el pastor Jimmy Maya, que nos va a traer la palabra el día de hoy. Un pastor que hace parte de la Fraternidad de la Gracia, donde la cual nosotros pertenecemos. Él está en el sur de España y también está plantando una iglesia allí juntamente con su esposa. Queremos agradecerle a nuestro hermano por haber tomado el tiempo de preparar el mensaje, de traernos un mensaje para la iglesia. Gracias, mi hermano Jimmy, por tu tiempo, por la dedicación. Que el Señor te bendiga grandemente a ti, tu familia y la plantación que estás llevando a cabo en España. Esperamos, hermanos, que el Señor nos bendiga hoy a través de su palabra, bendiga su iglesia. Ahora vamos a pasar a un tiempo de alabanza y adoración, así que vamos a orar para tomar este tiempo y ponerlo todo entre las manos del Señor. Oremos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, por este momento, Señor, donde nos podemos, bendito Dios, reunir, así sea virtualmente, pero Señor, con nuestros corazones conectados contigo, con nuestras vidas, Señor, conectadas, Señor, con nuestros hermanos, y deseando, Señor, que esto termine pronto para poder, Señor, reunirnos y poder, Señor, compartir como iglesia. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas tu palabra, que bendigas a tu siervo que la trae, que bendigas, Señor, estos tiempos de alabanza y adoración que vamos a tener, y que tú puedas también bendecir a aquellos oyentes que nos están escuchando y que no son de nuestra iglesia, pero que se encuentran en otros lugares. Tú bendices sus vidas, bendices sus corazones, bendices sus familias, oh Dios. Trae tú una palabra para ellos, y aquellos que nos escuchan por primera vez y que no conocen el Evangelio, que tal vez es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, que el Señor tenga misericordia y Él te atraiga a Él con brazos de amor, para que tú reconozcas tus pecados y aceptes a Cristo y seas transformado a una vida nueva. Señor, bendice este tiempo y todo esto lo ponemos entre tus manos. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. A continuación, hermanos, tendremos entonces un tiempo de alabanza y de adoración. Que el Señor les bendiga. Señor, mi Redentor y roca,
eres mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria.
Solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Hola hermanos, el Señor os bendiga. Les habla el pastor Jimmy Maya de San Fernando en el sur de España. Ahora mismo estamos plantando una iglesia y quería agradeceros en primer lugar la oportunidad a la Iglesia Dios Soberano en París de poder predicar la palabra y compartir con vosotros un poco de la verdad de la Escritura. Ella es mi esposa Nerea. Bueno, hermana, bendiciones. La verdad que es un privilegio poder estar compartiendo con vosotros la distancia y espero vernos pronto. Mi nombre es Nerea y tenemos dos pequeñitos, Abraham, de 2 años, y el pequeño Aarón, que viene de camino. Amén. Y nada, hermanos, espero veros pronto y que todo se pase. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar a predicar la palabra del Señor. Yo antes quisiera tener una oración por la iglesia en París. Aprovecho para saludar al hermano Abel, que tanto disfrutamos en el seminario de Washington, en Capitol Hill. Muy buenos recuerdos del hermano, con muchas ganas de verle. Y saludar a su esposa, a su hija y también a los otros pastores. Estoy deseando conocerles y espero que podamos vernos pronto. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias infinitamente por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Dios mío. Gracias por la iglesia en París. Dios mío, te pido que tú los guardes, que los protejas, que puedan cada día crecer más en gracia, en el conocimiento de la verdad y puedan cada día estar más cerca de ti, enamorarse más de ti, Señor, y representarte más fielmente. En estos momentos difíciles que nos abordan, que podamos dar un buen testimonio del Evangelio a este mundo que está tan necesitado, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor. Deseamos conocerles pronto en persona y gracias por el privilegio y también por los medios que tú nos das para poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues voy a compartir la palabra del Señor. Y el pastor, el hermano Abel me pidió que hablara acerca de la membresía de la iglesia, de una doctrina que es muy importante, es fundamental y de la que se habla poco, sinceramente se habla poco en las iglesias. Y lo primero que quiero abordar es irme al Génesis, al primer capítulo del Génesis, capítulo 1, cuando el Señor dice, o la palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y el punto aquí que yo quiero enfatizar es que el motivo, la motivación que tuvo Dios para crear los cielos y la tierra fue para manifestar su propia gloria al mundo. Eso es muy importante. Dios creó todo lo que existe para su propia gloria. Creó los cielos, la tierra, separó las aguas, creó los animales, creó las plantas, ¿verdad? Y al final de la creación, en el último día, en el sexto, Él creó al ser humano como corona de su creación, a ese primer hombre, a Adán. Y Adán tenía el propósito en su ser creativo de manifestar la gloria de Dios, de ser la imagen de Dios en este mundo y de sojuzgar, de gobernar la tierra. Sabemos que Adán cayó y entonces vino el pueblo, el Señor, a través de su fidelidad, de sus promesas, pues formó un pueblo por la promesa de Abraham, un pueblo escogido en la tierra, en el Oriente Medio, en la tierra de Palestina, que se llama Israel.
Y el pueblo de Israel también tenía el propósito de manifestar su gloria al mundo, la gloria de Dios al mundo. Sabemos que Israel falló en eso, que Israel estrepitosamente cayó una y otra vez, que Israel tenía la ley, pero no tenía el motor de la gracia para poder cumplir con el propósito del Señor. Israel cae. Así que tenemos a Adán que cae, tenemos a Israel que cae, pero finalmente Dios es fiel a sus promesas y viene la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, quien cumple perfectamente la ley, manifiesta perfectamente la gloria de Dios al mundo. Él es la imagen del Dios invisible y viéndole a Él, vemos al Padre. Gloria al Señor. Así que el cumplimiento de lo que la humanidad tuvo que ser, manifestando la gloria de Dios, se cumple en Cristo. Ahora Cristo engendra por su propia sangre en la cruz del Calvario un pueblo escogido que es la Iglesia. Y es la Iglesia ahora, en este momento, la que forma parte del plan de Dios y su perfecto diseño a fin de llevar su gloria a todas las naciones en esa gran historia de la redención. Por lo tanto, el pueblo de Dios, la Iglesia del Dios vivo, debe ser un reflejo de la gloria de Dios y debe manifestar la luz de Dios a un mundo que nos observa. Eso es importante entenderlo. La Iglesia existe, en primer lugar, para manifestar la gloria de Dios. Y ahora, la Iglesia tiene una naturaleza universal. Hay una Iglesia invisible. Hablamos de Iglesia con I mayúsculas para referirnos a todos los creyentes de todo el mundo, en todos los tiempos, que estarán en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva adorando por siempre al Cordero. Pero también, a modo práctico, en este lado de la eternidad, en la tierra, existen iglesias locales. Y las iglesias locales son esas manifestaciones concretas de esa iglesia universal que forman el verdadero pueblo de Dios. Y es en esas iglesias locales, como la iglesia Dios Soberano en París, como la iglesia que estamos plantando aquí en San Fernando, donde se expresa de manera práctica esas analogías hermosas de la palabra que vemos en las epístolas, ¿no? Que el pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo, es la familia espiritual, es el rebaño del Señor, es la casa de Dios, es sacerdocio santo, es la esposa de Cristo. Eso se cumple en la iglesia. Así que lo que estaremos viendo en este rato es que todo verdadero creyente necesita formar parte de una iglesia local, ya que es el plan de Dios para manifestar la gloria de Dios al mundo, en obediencia al Evangelio, y para crecer en su vida cristiana. Y en este sermón vamos a ver qué significa ser miembro de una iglesia local, qué implicaciones tiene eso, si puedo vivir, realmente puedo pertenecer en una iglesia local de forma definitiva, o realmente puedo ser cristiano sin tener por qué unirme a una iglesia local, si es bíblica la membresía. Todas estas cuestiones quisiera abordarlos, para qué es la membresía de una iglesia, etc. Y ahora, para abordar el tema de la membresía es importante empezar por el punto de partida fundamental, que es el hecho de que existe en las Escrituras claramente una línea de separación que Dios hace entre diferentes personas. Dios no hace acepción de personas en el sentido de reducir la dignidad de nadie por cualquier otra cuestión, pero Dios sí habla de dos tipos de personas que existen en el mundo y hace esa distinción. Las únicas distinciones que hace Dios es entre sus propios hijos y las personas impías, entre los que son amigos de Dios en Cristo y los enemigos de Dios, personas que realmente forman parte de su pueblo y personas que no lo forman. Podemos hablar, por ejemplo, de trigo y de cizaña, de piadosos e impíos, de justos e injustos, de bienaventurados y de insensatos, etc. Esas distinciones que hace la Escritura. Ahora, ¿cómo podemos nosotros diferenciar entre esa clase de personas que Dios sí que diferencia? En la primera epístola a los Corintios, Pablo dice lo siguiente. En el capítulo 5, versículo 2, está a punto Pablo de exhortar a la iglesia, dice: no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ahora, aquí Pablo está hablando de un señor, de un chico, que estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre. Y la iglesia en Corinto, en lugar de haber actuado en disciplina con ese hombre, haberle dicho que eso no puede ser y haberle confrontado con su pecado a fin de ganarle para el Señor, estaba permitiendo ese pecado. Y Pablo lo que dice es que en lugar de haberse jactado de tenerle en la membresía de la iglesia, ese es el punto, deberían haberlo quitado de en medio de ellos.
La pregunta de la expresión quitarlo de en medio de vosotros es evidente. ¿Qué significa quitarlo de en medio de vosotros? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Y realmente a lo que se está refiriendo Pablo es a que esa persona debía ser removido de la membresía, debía ser excluido de ser miembro de la iglesia. Así que Dios está preocupado, claramente preocupado en que haya un dentro y haya un afuera. Las personas que se reconocen como creyentes por sus frutos y las personas que les amamos, que les invitamos a la iglesia, pero no podemos considerarles creyentes por los frutos que dan. Esa línea de separación es la que se establece en la tierra, en este lado de la eternidad, a través de la membresía de la iglesia local. Ahora, algunos han objetado acerca de esta idea de la membresía, del dentro y el fuera, hablando de, por ejemplo, de que la palabra membresía no aparece en las Escrituras. Y lo que quisiera abordar ahora brevemente es si realmente el concepto de la membresía es bíblico o no. Debemos tener mucho cuidado cuando rechazamos una doctrina porque la palabra que define la doctrina no aparece en las Escrituras. Recordemos, nosotros somos creyentes que confesamos la Trinidad, creemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, o sea, creemos en esas tres personas que forman un solo Dios, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es un concepto que es bíblico, pero nosotros no podemos encontrar esa palabra en la Biblia. Por ejemplo, la palabra encarnación tampoco aparece en la Biblia, pero ese concepto lo que viene a definir es que el Verbo eterno de Dios, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso evidentemente es una doctrina fundamental, la completa y verdadera naturaleza humana de Jesucristo, el eterno Dios. Así que la pregunta es si ese concepto de la membresía aparece. Evidentemente, en lo que leíamos antes de Pablo en capítulo 5 de Corintios, la primera epístola de los Corintios, está presuponiendo un dentro y un afuera. En el libro de los Hechos también leemos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro predicó y se convirtieron 3.000 personas. Y esas personas no siguieron por ahí desperdigadas por Jerusalén, sino que estaban juntas, llevando a cabo su vida cristiana en comunidad. Esas personas, dice el texto, que estaban identificadas, que se las contaba dentro de un colectivo, que perseveraban juntas, que tenían comunión. Ese dentro y fuera estaba muy claro. Los apóstoles, los primeros pastores, entendían quiénes eran los que formaban parte, de los que se añadían y de los que no. Había personas que pasaban a formar parte de esa comunidad y que se distinguían de los que no formaban parte de ella. Más adelante, en el mismo capítulo, al final del capítulo 2, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esos creyentes que vivían en comunidad eran una expresión hermosa del Evangelio, testificaban y Dios, ese Dios soberano, añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Es decir, incluía a esa persona en ese grupo que se conocía y se reconocía dentro de la misma fe. Los miembros oficiales de la iglesia, los cuales estaban contados con un número exacto, más o menos, dice que se añadieron como 3.000, y eso hace presuponer que había un listado, una especie de cómputo de aquellas personas que formaban parte de la iglesia. De manera que la membresía de la iglesia estaba presente en sus inicios, primeramente en la iglesia local, y después en Jerusalén, y después en las diferentes iglesias locales. Los corintios debían quitar a ese perverso de entre ellos que estaba cometiendo un acto de inmoralidad de la membresía de la iglesia. Así que la membresía es un concepto claramente bíblico. Ahora, yo quisiera seguir ahondando en el concepto de lo que es una iglesia local, que es muy importante, y me voy a remitir a la definición que hace el Ministerio 9 Marcas, donde estuvimos estudiando, el hermano Abel y yo, en Capitol Hill. Y en uno de los libros de 9 Marcas dice que la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino, a través de la predicación del Evangelio y la práctica de las ordenanzas del Evangelio.
Y ahora, esta definición acerca de lo que es la iglesia local tiene mucho que enseñarnos acerca de lo que es la membresía. En primer lugar, nos enseña que la membresía de una iglesia debe ser algo oficial, algo que se concede con una clase de autoridad. Nadie puede hacerlo por su propia cuenta, sino que es algo que la iglesia hace con una autoridad y que la iglesia concede. En segundo lugar, la membresía se cuenta dentro de una reunión o de una asamblea de creyentes. La persona se añade a un grupo constituido que además tiene la misión de afirmar y supervisar esa membresía de cada uno en Cristo y en su reino. Y por último, la membresía se define a través del Evangelio porque es así como Dios trae vida a los cristianos. Dios salva a los pecadores a través del Evangelio y es el Evangelio el que continúa confirmando la pertenencia de alguien en Cristo. Es decir, el Evangelio salva, el Evangelio santifica, el Evangelio es el camino para continuar creciendo en fe. También habla de las ordenanzas, porque las ordenanzas que instituye el Señor en su palabra, bautismo y Santa Cena, son ese instrumento que tiene la Iglesia para ejercer precisamente esa autoridad que le concede Dios a través de la palabra. Así que el mismo ministerio 9 Marcas también define la membresía de una iglesia de la siguiente manera. La membresía es una lista oficial de personas reconocidas como verdaderos creyentes por la misma iglesia local bajo su autoridad y su responsabilidad delante de Dios. Así que esto presupone que la Iglesia debe manifestar la gloria de Dios al mundo y tiene una autoridad para reconocer a cristianos y otorgarles una membresía que clarifique su pertenencia a Cristo. Ahora, ¿de qué clase de autoridad estamos hablando? ¿Y qué limitaciones tiene esa autoridad? ¿Realmente la Iglesia local tiene esa potestad para hacer eso? Ahora me gustaría que me acompañaran a Mateo capítulo 16 y leeremos del versículo 13 al 20. Es un texto muy conocido. Y vamos a centrarnos en algunos conceptos que aparecen allí y vamos a ir desgranándolos. Dice Mateo 16, empezando por el versículo 13 en adelante, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, en este pasaje vemos cómo Jesús le pregunta a sus seguidores acerca de lo que los demás piensan de él. Y podemos notar fácilmente la confusión que había en la época acerca de la persona de Jesús. Vemos que eso no es algo novedoso. Si hoy sales a la calle y preguntas quién es Jesucristo, vas a encontrarte con un montón de respuestas extrañas, variopintas, inventadas y muy confusas. Pero eso no es algo nuevo. La persona de Jesús, si no te la revela el Padre, estás totalmente expuesto a confundirte acerca de ella. Las respuestas eran muy confusas. Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos: mira, dicen Elías, dicen Juan el Bautista, la verdad es que tienen un poco de cacao. A la pregunta clave: ¿vosotros quién decís que soy? Ahora Pedro, en ese momento tomado por el Espíritu Santo, hace una declaración correcta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esas palabras para un judío eran muy importantes, porque lo que estaba reconociendo Pedro es que el que tenía delante era el Mesías de Israel, era el Hijo de Dios que tenía que venir para liberar a su pueblo. No solamente está diciendo que Jesús es el ungido, el Cristo, el Mesías esperado, sino que además está reconociendo su naturaleza divina como el Hijo del Dios viviente. Y ahora Jesús se para delante de Pedro y hace una confirmación acerca de esa declaración que ha hecho. Le dice: mira, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eres bienaventurado, Pedro, porque eso que has dicho no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús se muestra de acuerdo con lo que dice Pedro y le dice que sobre esta roca
Él va a edificar a su iglesia. Ahora, cuando Jesús le dice eso a Pedro, no le dice eso a Pedro concretamente y exclusivamente a él, sino que se lo dice a él en representación a todos los apóstoles y por ende en representación a todo el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué le está diciendo Jesús realmente a Pedro? Lo que está ocurriendo es que Jesús está reconociendo que Pedro es un confesor correcto y que esa confesión que acaba de proclamar es una confesión correcta. El hecho de que Jesús le diga a Pedro que sobre esa roca edificaría su iglesia, es importante entender que no tiene nada que ver con la persona de Pedro. Es decir, la roca no es Pedro. La roca no es el apóstol Pedro, sino la verdad que el apóstol Pedro, en representación a toda la iglesia, acaba de proclamar. Si alguno de ustedes ha tenido ocasión de visitar la Ciudad del Vaticano, a modo de arte arquitectónico, podemos visitar la Capilla Sixtina. Es impresionante en la cuestión artística, y podemos ver que en la cúpula pone ese versículo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que la Iglesia Católica interpreta esa palabra como que Cristo le está diciendo eso a Pedro, y que Pedro, como el primer Papa, es el vicario de Cristo en la tierra, y sobre Pedro se pone el fundamento de la Iglesia. Y sobre esa doctrina torcida es sobre la que fundamentan el papado y la legitimidad de levantarse como la única iglesia realmente apostólica, la única iglesia realmente verdadera, y que todas las demás pues son herejes. Pero realmente Jesús no está diciendo eso. Jesús no le está diciendo a Pedro que él es la roca de la iglesia, sino que está diciendo que es la verdad que Pedro acaba de proclamar. Jesús está haciendo un juego de palabras que encontramos en el griego entre la palabra Pedro, que es Petros, y la palabra roca, que es como piedrecita. Por lo tanto, Pedro no es el sucesor de Cristo, ni es el primer papa, ni evidentemente es el vicario de Cristo, el representante o el sustituto de Cristo en la tierra. Pedro es un apóstol más, que acaba de decir una verdad fundamental, y es en base a esa verdad que Cristo iba a edificar a su iglesia. Pedro no es la roca de la iglesia es Jesucristo, y esa verdad la reconoce Pedro mismo en su primera epístola, en el capítulo 2. Jesús es la piedra angular sobre la cual debemos edificar, es la roca real sobre la que tenemos que depositar nuestra confianza. Él y solo Él tiene esa potestad. Y aquí Jesús sencillamente está reconociendo a un confesor correcto, Pedro, que hace una confesión correcta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dice que en base a esa confesión acerca de la verdadera y correcta identidad de Jesús, la iglesia de Dios iba a ser edificada. Ahora, Pedro no se queda en este punto. El pasaje continúa y le dice: y a ti, a Pedro, y por ende a toda la iglesia, en representación de toda la iglesia, le dice que te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que Jesús no solamente le está reconociendo a Pedro ser un confesor correcto y tener una confesión correcta, sino que le está dando a ese confesor una autoridad. Le está dando las llaves, algo que abre y cierra el reino de los cielos. Y Jesús le da esa autoridad a toda la iglesia, hablando a Pedro como representante de ella. Jesús le está dando esa autoridad a la iglesia, que debe estar formada por confesores correctos, que profesan una confesión correcta, y esa autoridad para desatar y desatar es dada por el mismo Señor. La pregunta es: ¿en qué consiste esa autoridad? En lo que consiste en que la iglesia tiene una autoridad delegada por Dios de pararse en conformidad a las Escrituras, en pararse delante de una persona, de un confesor, de alguien que dice creer, examinar sus palabras de fe, examinar su vida en el tiempo y determinar si esa persona es un confesor correcto y si su confesión es una confesión correcta. Y cuando la iglesia ata algo en la tierra, eso es atado en los cielos, y cuando la iglesia desata algo en la tierra, es desatado en los cielos.
Es decir, la Iglesia tiene la enorme responsabilidad de ejercer la autoridad, de proteger el Evangelio y de definir, en definitiva, si alguien realmente es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Ahora, es importante aclarar algo aquí. No estamos diciendo que la Iglesia sea la que puede decidir si alguien es cristiano o no es cristiano. Una iglesia no hace a los cristianos. La iglesia no es la que tiene la última decisión en eso. Una iglesia no es una fábrica por sí misma de creyentes. La iglesia no puede determinar eso por su propia voluntad. Ni la iglesia es la que tiene la última palabra en eso. Recordemos, hermanos, que es Dios el que provoca en nosotros el nuevo nacimiento a través de la predicación del Evangelio. Y Dios, en su perfecta voluntad, es el único que puede fabricar cristianos, el único que puede engendrar vida espiritual en alguien. No significa, lo que estamos diciendo, que la Iglesia sea la que puede generar cristianos. Pero sí significa que aquí Cristo le está dando a la Iglesia la autoridad para reconocer a los que son verdaderos cristianos. No los hace, pero sí que los reconoce. Así que la membresía de una iglesia debe estar compuesta por aquellas personas que han sido examinadas por una iglesia local y esa misma iglesia local ha decidido reconocer que se trata de un confesor correcto, es decir, alguien que muestra frutos de su salvación y de que su confesión es correcta, es decir, que alguien que ha entendido correctamente la fe cristiana y ha creído en su corazón las verdades del Evangelio. En otras palabras, hermanos, la iglesia local es la que debe encargarse de reconocer que alguien es un verdadero hijo de Dios. Para ilustrar esta verdad podríamos pensar en lo que significa una embajada. Si pensamos en una embajada, una embajada es una representación de una nación dentro de otra nación. Podemos ver, por ejemplo, en Francia, seguramente en París, podemos tener embajadas españolas, una embajada de España. Cuando yo estoy en París, en la embajada de España, en ese territorio, en ese edificio, yo estoy en territorio español, no estoy en territorio francés, aunque esté dentro de Francia. Y en un sentido, una iglesia local funciona de la misma manera. Si yo estoy en Francia no tendría problema porque es dentro de la Unión Europea, pero pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Imaginemos que en ese viaje que hicimos yo, como me suele pasar, pierdo el pasaporte. Bueno, el pasaporte no me suele pasar que lo pierdo, pero me pierdo otras cosas. Pero imaginemos que tengo la desgracia de perder el pasaporte en territorio americano y yo no puedo volver a casa, no puedo volar para estar en España de nuevo. Yo lo que debería hacer es ir a la embajada española en la ciudad de Washington y tratar de tramitar y arreglar mis papeles allí. Cuando yo llegara a la embajada de España en Washington, yo podría reclamar mis derechos como español y ellos podrían, a través de sus autentificaciones, reconocer si yo soy o no soy verdaderamente español. Pensemos que la embajada de España en Estados Unidos a mí no me va a hacer español, simplemente va a reconocer que soy español y va a dar fe de ello para que yo pueda tramitar mi documentación. En un sentido, la iglesia local funciona de la misma manera. La iglesia local no puede darte la nacionalidad, o más bien no puede engendrar en ti una nacionalidad celestial por sí misma. No puede decidir eso por ella misma, pero sí tiene la autoridad, la potestad y la responsabilidad de reconocer eso y de obrar en consecuencia. La iglesia local existe como una embajada del cielo que tiene la función de reconocer a los miembros del reino de los cielos e incluirlos en su lista de miembros, para que todos juntos podamos representar esa patria celestial en medio de este país hostil llamado mundo. Recordemos que la principal misión de la Iglesia es la de mostrar la gloria de Dios al mundo. Es el Evangelio y la gloria de Dios lo que debe suponer nuestra mayor preocupación. La Iglesia no es un club social, la Iglesia no es un lugar para hacer de los demás mejores personas, la Iglesia no es un centro humanista que trata de capacitar a la gente y que luche por sus sueños y que sus matrimonios vayan bien. Eso no es la Iglesia.
Debemos dejar de ver a la Iglesia como un organismo humanista cuya misión es simplemente que la gente sea feliz. La Iglesia no es para la gloria del hombre, la Iglesia es para la gloria de Dios. Y la Iglesia debe mostrar amor y misericordia, pero también debe mostrar santidad y justicia. Debe ser una manifestación de los atributos perfectos de Dios al mundo. ¿Y cómo ha diseñado Dios que hagamos todo esto como cristianos? Lo ha diseñado que lo hagamos a través de formar parte de una iglesia local para someternos a ella en base a la autoridad que Dios le ha dado. Ahora, si todavía no estás convencido acerca de la necesidad en el plan redentor de la iglesia y de unirte a una iglesia y someterte a ella, deja que te dé algunos apuntes prácticos importantes para que tú puedas considerar. La Biblia enseña, por ejemplo, que los cristianos debemos amarnos, cuidarnos y alentarnos los unos a los otros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo llevar eso a cabo, llevarlo a la práctica? Llevarlo desde relaciones profundas, no desde relaciones superficiales de un saludo de vez en cuando y poco más. ¿Cómo yo puedo amar? ¿Cómo puedo cuidar a alguien? ¿Cómo puedo alentar a alguien si yo no pertenezco a una iglesia local en la que me implico y en la que puedo desarrollar ese tipo de relaciones profundas? ¿Acaso yo debo ir amando, cuidando y alentando a todos los cristianos del mundo con la misma responsabilidad para con todos ellos? ¿Somos responsables de alentar a todos los cristianos de este mundo de la misma manera? Evidentemente no, eso es inviable, además de que es totalmente absurdo. Por lo tanto, yo necesito ser miembro de una iglesia local para llevar a cabo esos mandamientos correctamente. Yo debo amar a la iglesia Dios Soberano en París, debo orar por esa iglesia, pero hermanos, la responsabilidad que yo tengo con la iglesia local en San Fernando, de que yo conozco a las personas, sus sentimientos, sus situaciones, lloro con ellas, río con ellas, puedo acompañarlas, puedo ser partícipe de su vida, yo no puedo ejercer la misma responsabilidad, el mismo amor, el mismo cuidado, el mismo cariño espiritual que con la iglesia, por ejemplo, en París. Necesito ser miembro de una iglesia local. Por ejemplo, la Biblia también nos enseña que debemos obedecer y debemos sujetarnos a nuestros pastores. En la epístola a los Hebreos, capítulo 13, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, si yo no soy miembro de una iglesia local, ¿cómo puedo obedecer este mandamiento? Porque es un mandamiento. ¿Acaso yo como cristiano debo someterme a todos los pastores del mundo? Evidentemente no. Yo necesito formar parte de la membresía de una iglesia para conocer quiénes son mis pastores y para poder obedecerles y sujetarme a ellos. En ese mismo texto, Pedro dice que los pastores debemos cuidar y velar por las almas. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los pastores debemos cuidar a las ovejas a las que Dios nos ha llamado a pastorear. Ahora la pregunta que podemos hacer es, ¿qué ovejas? ¿Yo como pastor soy responsable de todas las ovejas del mundo? ¿Yo debo dar cuenta por todos los cristianos del mundo? ¿Por todos los cristianos de España? ¿Por todos los de Cádiz? ¿Por todos los de San Fernando? No, yo soy responsable de pastorear a los miembros de la iglesia local en la que sirvo. Y para eso es imprescindible que exista una membresía oficial reconocida por todos nosotros. En otras palabras, yo debo saber a quiénes pastoreo. Vemos claramente en las relaciones de amor, de cuidado, de exhortación, de sujeción, de autoridad, de rendición de cuentas, cómo la membresía es necesaria para el buen orden de la iglesia. Y como cristianos es necesario para que nuestra vida crezca en orden y para que podamos obedecer a Dios y al Evangelio de forma correcta. Así que si estás buscando una iglesia de forma activa y entiendes tu responsabilidad como creyente dentro del plan de Dios, si es que no formas parte de una,
entonces estás caminando en luz. Debe pesar en tu corazón, si no eres miembro de una iglesia, buscar unirte a una con urgencia. Si eres miembro de una iglesia, entiende que tu iglesia no es una iglesia perfecta, pero tu iglesia es la iglesia donde Dios te ha puesto, siempre y cuando estén moviéndose los parámetros bíblicos para que tú edifiques tu fe. Y para que tú edifiques a otros, para que tú ames a otros, para que en comunidad, dentro de ese plan hermoso de Dios, en la multiforme gracia de Dios, podamos manifestar la gloria de Dios al mundo. Ahora, pero si tú vives huyendo de esa responsabilidad, si tú vives poniendo excusas, si tú entiendes la iglesia como un lugar al que simplemente vas a servirte y que simplemente debes servir a tu bienestar, un lugar que sirve para alimentar todavía más esta cosmovisión consumista y egoísta que existe en el mundo, de que las cosas merecen mi implicación siempre y cuando yo saque beneficio de ellas. Si tú ves a la iglesia como un lugar donde tú vas a recibir, pero un lugar donde tú no tienes que dar, donde tú no tienes que someterte, donde tú no tienes que perdonar, donde tú no tienes que edificar, entonces debo decirte que estás en un peligro de no haber entendido el Evangelio y estás en una actitud pecaminosa y que tu vida espiritual, tu vida cristiana no va a crecer. No vas a crecer en fe. Necesitas formar parte de la membresía de una iglesia. Ahora, hemos visto que la membresía es bíblica, hemos visto que la membresía es necesaria, y ahora me gustaría terminar con el tercer punto para responder a la pregunta de quién puede ser miembro de una iglesia local. Si decimos que una iglesia local es la que tiene la autoridad y la potestad para reconocer cristianos y marcar una línea en base a las Escrituras de quién está dentro y fuera, debemos tener mucho cuidado en marcar cuáles son los requisitos para formar parte de cualquier iglesia local. Porque cuando pensamos en el concepto de miembro de algo, pensamos en requisitos. Por ejemplo, pensemos en un equipo de fútbol. Si yo quisiera formar parte del primer equipo de fútbol del Paris Saint-Germain, pues evidentemente yo debería cumplir unos requisitos. Debería tener talento para ello, haber entrenado, haber tenido mis oportunidades, ser un excelentísimo futbolista, si no yo no puedo entrar. Todos los grupos a los que nos gustaría pertenecer se forman a través de personas con habilidades y cualidades distintas, dinero, poder, talento, inteligencia. Si yo me paro delante del Parque de los Príncipes, del campo del Paris Saint-Germain, imaginaros que yo llego a la taquilla en el día en el que hay partido, cuando pase toda esta pandemia dentro de un tiempo, imaginémonos, llego a la taquilla y les digo, mira, me gustaría esta noche jugar delantero centro junto a Neymar y junto a Mbappé. El taquillero como mínimo me miraría como un loco. Evidentemente yo no puedo formar parte de ese grupo. Yo no puedo ser miembro del equipo de fútbol porque no tengo ni las habilidades, ni la posición, ni los contactos, ni el contrato. Yo ni siquiera soy futbolista. Gracias a Dios, porque no sería un buen futbolista. El Paris Saint-Germain perdería. El punto es que para pertenecer a un grupo yo debo tener unas características. Pero en la iglesia no es así. La iglesia no es como los grupos, la iglesia no es como los clubs del mundo. La iglesia no es para los que tienen habilidades. La iglesia no es para los fuertes, no es para los talentosos, no es para los inteligentes, no es para los sabios. Los requisitos para ser miembro de la iglesia no tienen nada que ver con los patrones y los estándares interesados que el mundo impone. No tiene nada que ver con tu raza, con tu sexo, con tu nivel económico. Ahora vamos a ver cuál es el casting que Dios hace para aceptar a personas dentro de su iglesia. Vamos al libro de Mateo y leemos cómo debe ser un ciudadano del cielo que debería recibir ese sello de pasaporte en la embajada de la iglesia. Vemos en el 5.3, Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el 7.21 leemos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
En el 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que este es el tipo de personas en las que piensa Dios y en las que la Iglesia debe incluir en su membresía. Son los pobres en espíritu, son aquellos que siguen la voluntad de Dios, aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que se humillan como un niño pequeño, es decir, todas las personas de toda tribu, nación y lengua que profesan una conversión genuina. El cristianismo no es para los fuertes, no es para los que creen tener una gran vida ordenada, ni un gran estándar de la moral. El cristianismo no es para los que valen ni para los que pueden. El cristianismo es para los débiles. Pablo escribió, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, y dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La membresía de una iglesia debe ser para aquellos que han llegado al final de sus fuerzas y han fracasado. Para aquellos que se han dado cuenta que no pueden lograrlo por su propia cuenta y le han fallado a todo el mundo, se han fallado a sí mismos. Es para aquellos que han llegado al final de sus vidas llenos de dinero en la cuenta bancaria, pero enemistados con sus familiares a causa de su arrogancia. Es para aquellos que han perdido a su familia porque han preferido un romance extramatrimonial que el verdadero amor en fidelidad. Es para aquellos que han herido a los demás y se han herido a sí mismos y ahora se paran delante de la eternidad de Dios y se quedan sin respuestas delante de su santidad. La membresía de una iglesia es para aquellos que se reconocen pecadores, que lloran su pecado, que saben que merecen el juicio de Dios, pero al mismo tiempo es para aquellos que reconocen su impotencia, su justa condenación, pero pueden contemplar la gloria de Cristo muriendo en una cruz y resucitando al tercer día para su justificación. La membresía es para aquellos que corren a los brazos del tierno Salvador y se quieren quedar con Él para siempre. Es para aquellos que puede que sigan luchando con el pecado, que estén batallando, pero odian ese pecado y quisieran con todo su corazón no pecar nunca más. La membresía debe ser para aquellos que se han arrepentido de su vana manera de vivir y han creído en Cristo con todo su corazón. Para aquellos que saben que no son justos, que reconocen su enfermedad espiritual y van en busca del médico amado que puede salvar y salvar sus almas. La membresía es para todo aquel que cree, porque si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces y solo entonces serás salvo. En definitiva, querida Iglesia, la membresía es para todos aquellos que un día fueron enemigos de Dios, pero que ahora son llamados hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si eres uno de ellos, si eres un débil pecador, incapaz, si has llegado al final, si te has puesto de rodillas delante del Señor, si eres una persona quebrantada por el Espíritu Santo, si has creído en el Evangelio, entonces debes ser bienvenido en la membresía de cualquier iglesia. Hermanos, para concluir, Dios ama a su iglesia local. La iglesia local es el plan de Dios para manifestar su gloria al mundo. Y los que aman a Dios deben amar y someterse a una iglesia local para su vida cristiana y para la gloria del Padre. Como iglesia, tenemos autoridad de parte de Dios para reconocer y supervisar a los que dicen ser creyentes. Y no para hacerlo como un policía que va buscando a ver a quién condenar, sino todo lo contrario, por amor a esas almas perdidas y por amor al Evangelio. Así que como creyentes tenemos la responsabilidad de someternos a una iglesia local y de edificarla por medio de nuestros dones. Si somos creyentes debemos buscar una iglesia, unirnos y someternos a ella. Y eso no es una opción, eso es un imperativo que va a darle gloria al Señor y va a bendecir tu vida. Es mi oración que en la iglesia aquí en San Fernando y también en la iglesia allá en París, el Señor nos llene de pasión por su pueblo, nos llene de pasión por su Evangelio y que cada día exista en nosotros una mayor claridad de lo que significa ser miembro
de la Iglesia del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos incluido en tu pacto. Gracias por habernos hecho partícipes, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Yo te pido, Dios mío, que no tomemos esta verdad de forma ligera, que realmente la tomemos con responsabilidad. Sabemos, Señor, que la Iglesia es imperfecta en este lado de la eternidad, pero también sabemos que tú la amas. Sabemos, Señor, que tú la cuidas y que es tu plan para glorificar tu santo nombre. Bendice a tu Iglesia, Señor. Gracias, Dios mío, por el Evangelio. Gracias por la Iglesia en París. Te ruego que tú los bendigas, que los hagas crecer en número y en santidad, en amor por ti. Danos la oportunidad, si es tu voluntad, de conocernos y que este amor y esta unión siga creciendo en gracia, Señor. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Amén.